Amigos, pues me da mucho gusto platicar con Ricardo Salazar, un hombre que hace un trabajo único. Yo creo que debe de ser uno de los 5, pero para mí siempre ha sido el mejor, que sabe recopilar la información, pero para darle utilidad. Y han pasado, mi querido Richard, por Televisa Deportes, por TDN, por TUDN, han pasado jefes, han pasado comentaristas, se han ido comentaristas, han pasado redactores, se han ido redactores, y tú permaneces porque el valor que tiene tu chamba realmente se aquilata y se aprecia. Me da mucho gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Además, la gente tiene que saber que este loco de las estadísticas es un biólogo marino. ¿Cómo está, Richard? Bien, muy bien. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Y bueno, con mucho gusto aquí participando contigo. Y efectivamente, pues ya es un privilegio y es un gusto. Y el hecho de tantos años, ¿no? Permanecer en un mismo lugar, en una misma empresa. Y como bien dices, he visto pasar generaciones, jefes, compañeros. Y el otro día, para no variar, haciendo recopilaciones, pues yo ya soy de los quizás 5 con la trayectoria más larga en lo que hoy es TUDN. Y bueno, a mí ya no me tocó Telesistema Mexicano, ya me tocó Televisa como tal y luego el proyecto de Televisa Deportes. Oye, Richard, a ver, vámonos atrás en el tiempo, porque tienes una pasión bárbara por el fútbol, siempre acumulando datos, pero mucha gente no lo entendía y no lo entiende. Es acumular para después poder tener una capacidad de reacción y incorporarlos a la realidad. Y dice siempre, datos, no opiniones. Te vemos ahí súper enardecido cuando la gente de pronto genera una opinión y tú rebates con números, rebates con matemática, con aritmética, y luego dices, las cosas son así, A más B igual a C. Eres un apasionado de la ciencia, pues empecemos un poco por el origen. Eres alguien que siempre está pensando en causa y efecto, alguien con una visión muy crítica de la realidad. Eres alguien apasionado por la ciencia, por la vida, y luego los números, y luego el fútbol. O sea, ¿cómo se da esta simbiosis tan loca de un personaje tan especial al que pude, obviamente, conocer y apreciar? Creo que si algo logramos en esa época es que tu trabajo se apreciara y se desdoblara en la pantalla como un caballo de batalla para esos buenos momentos de Televisa Deportes. Cuéntanos tu historia, ¿dónde naces? ¿Cómo es tu familia, tu infancia? Todo esto que estoy diciendo, ¿cómo lo desglosamos? Pues mira, efectivamente, gran parte de lo que hacemos como adultos a lo largo de la trayectoria, pues viene teniendo bases desde la infancia y generalmente la influencia familiar. Mi familia iba al fútbol y después a los toros, íbamos al estadio de Ciudad Universitaria. La imagen más vaga que tengo es cuando un jugador yugoslavo rompe el marco en Ciudad Universitaria. Eso, cuando ya descubro en los libros, en los periódicos, me doy cuenta que era enero del 64 y yo pues tenía 3 años de edad. Y yo con los muñecos, con los soldaditos, con los palos que tenía uno de chico, yo hacía mi juego, mi cancha, incluso hacía las porterías chuecas, es decir, la más cercana a mí, como yo lo veía en CU, abajo del Palomar, la ponía más cerca de mí y la otra más lejos porque era la perspectiva que yo tenía. Pero yo siempre conté todo. En aquella época obviamente había menos medios, pero salía el periódico, yo les actualizaba a toda la familia cuáles eran los puntos y en aquel tiempo se otorgaban 2 unidades por victoria y los tenía yo, pero al centavo de cómo iban quedando los equipos. Posteriormente se fue dando el gusto de la biología ya cuando entré a la preparatoria. De ahí pasé a la universidad, a la Facultad de Ciencias, pero yo seguí investigando. Un día voy y toco la puerta a la Federación Mexicana de Fútbol, nada más simplemente para completar la información, y ahí me dicen, ¿sabes qué? Es que aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, nosotros no recopilamos absolutamente nada. Entonces eso pues a mí me impulsó a investigar y a empezar a buscar información. Llegó el momento en que empecé a acumular por ahí el 79-80 información y yo veía los partidos y yo escuchaba a Gerardo Peña, a Juan Dosal, a Fernando Marcos, etcétera, y de repente daban datos que no coincidían con lo que yo tenía. Obviamente ellos tenían la información que les mandaba la Federación Mexicana de Fútbol y así fui haciéndolo. Por supuesto que la biología me ayudó. Yo estuve trabajando durante algún tiempo porque conforme vas recorriendo los semestres
te vas especializando en algo, vas eligiendo una corriente hacia dónde quieres ir. Y en este caso a mí me gustaron mucho tortugas marinas, fui a trabajar a diversas playas en 2 proyectos para establecer campamentos tortugueros para investigación, pero también para conservación y sobre todo la relación que hay con las comunidades, porque no puedes ir y quitarles su recurso donde ellos han vivido toda la vida con él, sino tienes que llegar a plantearles la situación de la conserva, pero también cómo lo explotamos de manera lógica y que no acabes con el recurso, pero tampoco los afectes a ellos. Y entonces empecé yo obviamente a hacer trabajos de laboratorio en diversas materias, a especializarme en tortugas marinas, y esa investigación, esa manera de observar las cosas te ayuda mucho, porque como bien dices, ya en la actualidad, con un cúmulo de datos, por supuesto que observas diferente el fútbol, y no es porque lo veas mejor, cada uno tiene su punto de vista y cada uno lo va a defender, pero yo considero que lo ves diferente. Todo está basado en números, absolutamente, hasta nuestro ingreso, qué puedo hacer, qué puedo comprar, todo en números, nada más que no nos gusta. El fútbol es una materia, si le podemos llamar, muy especial, donde el número a veces sí es bueno, pero la mayoría de las veces es malo. Y yo le decía a mi hijo, cuando tenía 7 años de edad, allá a la mitad de los años 90, tú lo conoces, y él un día estaba muy decepcionado por la selección nacional y dije, mira hijo, yo crecí con muchas decepciones. A mí me tocó la eliminación del 73, no ir el fracaso del 78, la decepción de la Esperanza Verde del Montreal 76, no ir al Mundial de España. Ahí me tocaron todos esos fracasos. Luego ya tienes los datos, observas y dices, no, esto no va a caminar nunca. Yo le dije a mi hijo, mira hijo, yo no quiero acabar con tu afición, pero mientras yo viva, México nunca va a llegar al 5.º partido porque no se trabaja para ello. Todavía somos de opiniones. Mira, me acordaba yo de Ricardo Peláez hace unos días y justamente estaba con nosotros ahí en Televisa Deportes, TUDN, y yo platicando con él una semana antes de que lo eligieran presidente de la América. Y yo, porque te acuerdas que pasó de ahí, digamos, del grupo, pasó a la presidencia del Club América, presidencia deportiva, y yo le dije, oye, Ricardo, es que me gustaría ser futbolista, es que son de todo ustedes. ¿Por qué? Digo, mira, eres jugador, luego eres auxiliar técnico, bueno, cursas por ahí unas materias, ¿no? Eres auxiliar, eres técnico, eres director deportivo, eres presidente de equipo, luego vienes a los medios, eres analista, eres comentarista, escribes, no, bueno, pues qué fantástico, ¿no? O sea, y sí, ellos con la experiencia en el campo de juego, por supuesto que tienen otra visión, pero no necesariamente tienen la preparación para ejercer determinados puestos. Entonces, aquí creo que sí adapté muy bien entre lo que son la recopilación de datos y luego llévalo al análisis, a la observación. Ahorita todo el mundo se queja del regreso de la reclasificación. Y eso a mí me encanta ir, obviamente ya por la edad, ya tenemos doctores especialistas, ¿va? Ya no vamos con el doctor general. A mí me encanta ir con el neurólogo, me encanta ir con el cardiólogo, me encanta ir con el urólogo y con ese tipo de gente porque el vocabulario, la plática es de otro nivel. Ellos sí entienden qué es la cultura perdedora. Ellos perfectamente te entienden qué es. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo entiende la masa? ¿No? Y de este lado, pues con un poquito de conocimiento, también visualizas por qué pasan y por qué no pasan las cosas. Por ejemplo, la reclasificación es muy clara. Es la 20ª ocasión en la historia de la liga que se modifica el reglamento. Y seguimos opinando lo mismo. No, es que promueve la mediocridad y es que en esto no sirve. Ya. A ver, son 19 anteriores. No ha pasado nada con la selección mexicana. Eso quiere decir ya con en un microscopio, ¿sabes qué? El problema no es el reglamento, o que le vamos cambiando, tratando de mejorar. Tú sabes que cambió la manera de FIFA de otorgar para incentivar a los equipos de 2 a 3 puntos por victoria, ¿no? Pues no se incrementó la cuota de goleo, sigue siendo igual o menor. Entonces no sirvieron los 3 puntos. Eso del descenso, pues sí, es tradicional, pero tenemos ligas muy pro en Estados Unidos que no tienen descenso y mantienen un nivel competitivo. Sí hay equipos mediocres y que no pueden levantarse y que no pueden volver a recuperar grandeza, ¿no? Pero
Aquí el chiste es otro tipo de incentivos, otro tipo de objetivos, mentalizarse y trabajar para ser mejor, para tratar de ganar el día de mañana. Acabo de concluir la serie esta del último baile de Michael Jordan, de los Bulls de Chicago, y no sabes cómo te identificas con esas personas. Hay que ver para adelante, yo me voy a preparar mejor, el día de mañana, voy a hacer esto. Hay que prepararse, hay que trabajar 24 horas al día. Yo recuerdo cuando iba yo a la facultad, ya en los últimos semestres, sexto, séptimo, octavo, porque para empezar la Facultad de Ciencias fue la primera que salió del circuito antiguo, y está muy cerca de lo que es la Biblioteca Nacional, donde está la hemeroteca. Terminaban las clases, yo me iba a la hemeroteca y ya sabes, no, ¿para qué vas? No te quemen las pestañas, de eso. Es más, hasta en mi casa me decían, de eso no vas a vivir, hijo, ponte a estudiar. Y sí estudiaba, pero me iba a la biblioteca. Eso se llama la pequeña diferencia. En aquel momento haces pequeña diferencia, ya están en la revista igual, vamos a comer, y pues sí, todo el mundo se iba a comer, yo me iba a la biblioteca. Eso se llama pequeña diferencia, que cuando pasa el tiempo, se te hace si lo pudiéramos medir, es una masa gigantesca porque tú te preparaste, porque tú tienes más datos, porque te pusiste a estudiar más, ¿verdad? Y eso a mí me ayudó, la ciencia, me ayudó para aplicarla futbolísticamente, aunque yo sé que a la gente de fútbol, como yo le llamo y como se da en llamar y se etiqueta, le cuesta mucho trabajo entenderla porque, pues sí, no es fácil llegar a decirle, oye, maestro, pues la verdad no tienes la preparación, o fíjate en los números, o sea, no tienes nada que hacer, o ahorita, mira, hice un ejercicio, ahora que se despidió la Volpe, y yo te leí, ¿no?, lo que escribiste en el Twitter, y sí, cada quien tiene su punto de vista. Hice un comparativo Osorio-La Volpe, Osorio-La Volpe, con marcadores 1-0, ¿no?, como en el box. Un round, ¿a quién le das el punto, no? Vámonos, ¿cómo debutaste? ¿Victoria o derrota? Ok. ¿Cómo te fue en el Mundial? ¿Victoria o derrota? ¿Cuántos puntos obtuviste en Confederaciones, Copa Oro, Mundial? Un punto para uno, 0 para el otro, quien ganó, ¿verdad? La racha más prolongada, etcétera, etcétera. Contra el campeón del mundo. No, Javier, Osorio le ganó 14-2 a la Volpe. Uh-huh. Y eso tú lo ves en el papel y dices, no puede ser que opinen al revés. No puede ser, o sea, esa observación creo que se debe de hacer para cambiar el futuro del fútbol mexicano. Se deben de aquilatar ese tipo de números para, cada uno los puede interpretar como sea, me queda claro, pero sí tiene que haber un análisis. El fútbol mexicano no tiene parámetros, o sea, se opina y así, no, sí, me gusta por su estilo, no, maestro, las cosas no son por estilo, las cosas tienen que ser por un currículo, un análisis numérico, como lo hacemos con los médicos, con el abogado, con el ingeniero, con lo que sea. Así lo hacemos en nuestra vida cotidiana, porque el fútbol no. Uh-huh. Y yo creo que si nos metemos a estudiar y a empezar a sacar cifras, podemos corregir muchas cosas. No se trata de correrlos, ni tampoco se trata de decir, es que no sirven. No, es que hay que estudiar. Osorio dijo, ¿están preparados para jugar? Y ¡ay, el escándalo! Bueno, pues sí, efectivamente, está bien. Pero si te pones a ver que desde el Mundial 86, México, más bien en el Mundial 94, México empató 90 minutos y 30 extra con Bulgaria. Pero desde el 98 derrota con Alemania, 2002 Estados Unidos, 2006 con Argentina, 2010 fue con Argentina otra vez, 2014 con Holanda y 2018 con Brasil. 6 derrotas consecutivas. La ciencia te dice, México no tiene jugadores para competir en octavos de final. Así, son 6 derrotas consecutivas. Es clarísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar para que tengas un plantel, o sea, mejorar, sí, pulirlos. Yo creo que lo que has hecho muy bien es diferenciarte, distinguirte en un análisis incomparable justamente por el cúmulo de datos. Yo creo que has encontrado perfectamente que si eras uno más de los que estamos, digamos, analizando bajo otra perspectiva, yo creo que ese es tu éxito. Ahora, no es lo mismo, porque pues para eso existe la subjetividad, no es lo mismo la medalla de oro de Nadia Comaneci, la ejecución,
contra el 10 de quien me digas, porque la historia marca ahí una rutina que igualmente fue catalogada por primera vez como 10, pero ya hay 10, entonces no es lo mismo perder, esa es la parte que nosotros defendemos o que yo defiendo, no es lo mismo perder con un golazo de Maxi Rodríguez realmente en la última coyuntura del partido, en el último instante, que perder en el 2002 contra Estados Unidos con una decisión muy mal tomada desde la parte táctica. Entonces, creo que sí puede ser el mismo resultado, pero al final, en la forma, o sea, nosotros analizamos forma y quizá tú analizas fondo, pero yo creo que tú complementas muy bien y al final sí, al final la vida pues no es más que una serie de efectos y el resultado es el mismo. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que me interesa en esta entrevista es conocer de tu vida, no tanto de tus conceptos. Quiero que me digas cuántos eran en casa, en qué colonia creciste, qué tipo de niño eras, a qué se dedicaban tus papás. Bueno, mira, mi papá, él estuvo trabajando, digamos, auxiliando, mejor dicho, durante muchos años. De hecho, salió de la iglesia a los 33 años, la iglesia de Praga, no sé si la conozcas, en la calle de Praga y Reforma. Ahí estaba un Parque España. Claro que él ya no lo conoció, pero él trabajó ahí con mi abuelita, ¿verdad? Ahí trabajaba y ahí aprendió muchas cosas, a estudiar y aprendió el violín. Y mi papá se dedicó a eso. Tocó en varias orquestas, principalmente en la de Jalapa. Muchas veces tuvo presentaciones en Canal 11 y en Bellas Artes. Y de esa parte nos dejó el legado de la música. Yo tengo el violín de mi papá, que en paz descanse, pero ninguno de mis hermanos, somos 3 varones, ninguno se dedicó a eso. El más chico sí, como que tuvo cierta querencia a cantar, a la artisteada. Pero mi hermano mayor es ingeniero químico, servidor, pues, biólogo, y bueno, pues en esto de las estadísticas. Y el más chico, él sí se dedicó un poco a cantar, de hecho hace sus audiciones, etcétera, ¿no? Y obviamente ya en la década de los años 70, pues trabajando mi mamá, porque mi papá pues cayó enfermo, mi mamá trabajando y pues ahí luchando y todo para salir adelante. Nosotros crecimos en el barrio de Mixcoac, ahí en Río Mixcoac, en toda esa zona de la Castañeda, que le llaman de lo que era el manicomio. Yo me acuerdo que íbamos ahí a esos baldíos y veías el piso, veías las losas de color, todavía había paredes y bueno, cuando hablas de la Castañeda, pues ya es un rato, ¿no? El que tienes navegando en este planeta. Pero yo también les digo, mira, a mí me tocó ver los Juegos Olímpicos, me tocó ver 2 mundiales, me tocó ver los Panamericanos, o sea, me tocó ver llegar el hombre a la luna, ¿no? O sea, cada generación tendrá sus acontecimientos y sus recuerdos. Y bueno, pues yo estudié en la primaria ahí en Mixcoac, en la Valentín Gómez Farías, que estaba al lado de la secundaria 10. Después me fui a la secundaria 68, que está en Tlacopac, ahí en el edificio famoso de Celanese, que tiene pues, en la parte de abajo una estructura sólida, pero el edificio está altísimo, pero abajo nada más es un bracito. Ahí está el Asilo Mundet, ahí yo estudié la secundaria. Después entré a la Prepa 8, que me quedaba pues enfrente prácticamente de casa. Ahí conocí a varios, mejor dicho, a varios que se convertirían en jugadores, entre ellos Chucho Ramírez, ¿no? Por ejemplo, él estuvo ahí. De ahí ya salté yo a la Facultad de Ciencias. A ver, Richard. Generación 79-82. Te voy a detener porque vas muy rápido, como que no quieres hablar tanto de tu infancia. Antes de que me recuerdes cómo fuiste creciendo hasta llegar a la universidad, ¿qué tipo de niño eras? ¿Te gustaba jugar fútbol? ¿Eras aplicado en la escuela? Como que siento que eras de esos niños adelantados, como un alma vieja que desde chavito decías, yo tengo que ir por la excelencia, tengo que crecer, Eso sí. Tengo que aprender, pero la verdad es que son muy pocos casos. A esa edad estás en la baba y te vale todo. O sea, ¿te criaron así o tú solito dijiste, tengo que cambiar mi destino? O sea, ¿cómo lo percibías a esa edad? Bueno, obviamente siempre hay lecciones de vida y eso muchas veces, insisto, cuando somos mayores, pues gran parte de pulirnos son los padres o los ejemplos que tienes alrededor cuando estás infante. Obviamente el violín de mi papá era intocable y por ahí mi hermano y yo, que pues nos llevamos prácticamente un año y con respecto de mi caso al que sigue, pues son 5 años. Entonces con mi hermano mayor pues, sí hacíamos travesuras y nos ponemos a platicarlo
todas las travesuras que hacíamos. Una de ellas era agarrar el violín de mi papá, pero no lo podías hacer. Es como agarras mis datos, mis cuadernos, o en este caso ya mi computadora, ¿verdad? Yo tengo cuadernos míos, tú me conociste con cuadernos todavía con espiral y tengo rayones por ahí de mis hijos que me descuidé y lo rayaron, no pasaba nada. Pero un violín es otra cosa. Entonces mi papá te decía, si lo vas a agarrar, pero vas a tocar. Y entonces pues ahí te ponía y agarra y pone el arco bien y hazle ahí, ¿no? Órale. Eso por un lado. Mi mamá pues también obviamente tuvo con nosotros una educación firme, estudia. Y yo también, jugando al fútbol con un primo, él me invitó a participar en un equipo. Yo era muy delicadito para jugar al fútbol. A mí no me podías llevar al llano. Yo tenía que jugar en pasto, ¿no? Bueno, él me lleva y vamos a la Magdalena Mixhuca. De hecho, es un primo hermano, mucho más grande que yo, que recién falleció ahora en el mes de abril, y que tengo grandes recuerdos de él, porque aparte era padrino. Y él me lleva, obviamente estamos hablando de que él tenía 20 años más que yo. Y ese día era una cancha ahí en la Magdalena, todo enlodado, todo horrible. Y yo dije, no puede ser, yo no voy a jugar aquí. Bueno, pues total, me metió. Estaba el partido muy apretado. Me queda una pelota en media luna, solo frente al portero. No fue un mano a mano, es apenas iba a salir. Digamos que el portero estaba en el área chica. Oigo que me grita, tírale. Le pegó con la zurda y no, bueno, salió, pero horrible. Me puso una regañada y yo en ese momento dije, no vuelvo a jugar, no vuelvo a venir. Pero entre mí, ese espíritu de decir, a mí nadie me vuelve a decir que no puedo hacer las cosas. Por eso a mí un jugador no le creo o no concibo que un jugador diga, es que nada más les he pegado con la derecha. En ese momento, yo tenía 12 años de edad. A mí nadie me vuelve a decir que no les he pegado con la zurda. Me puse a entrenar. Y me puse a entrenar con la zurda. Llegó el momento que yo le pegaba más con la zurda, mejor, quiero decir, que con la derecha. La derecha era potencia. Y mi hijo me lo dice, papá, le pegas. Mi hijo me dice, porque pues ya está grande y él se pone el portero. Con la derecha le pegas como Cristiano, o sea, fuerte, pero con la zurda eres Messi. Porque es el ángulo, es buscar la horquilla, es buscar el engaño. Y además un jugador zurdo para mí es más elegante. A mí nadie me dice eso. Y yo me puse, en este caso, a entrenar. Ahora, mi hermano, pues sí, mi hermano era de excelencia en la escuela. Entonces siempre tú vienes jalando acá con el 7, con el 8, de regular son, ¿no? Soy como Isaac Newton. Reprobé algún día biología y me dediqué a la biología. Él reprobó matemáticas y ya sabemos lo que pasó con Isaac Newton, ¿no? Entonces a mí si me decías, es que eres tonto o no sabes hacer las cosas, de que yo lo hacía diferente. Es más, en esa época, pues ahí en donde vivíamos había canchas, ¿no? Es decir, no eran canchas profesionales ni canchas de fútbol, pero eran plazas para jugar con adoquín. Y a mí me decían Reynoso, por la manera en cómo jugaba, la manera como me paraba, ¿no? Con las manos en la cintura. O sea, era yo un imitador. Todos los niños somos imitadores y sobre todo de los ídolos, ¿no? Yo me paraba como él, le disparaba como él. Algún día también alguien me dijo, vamos a apostar y vamos a meter la pelota. Había una pared de rocas y había una que ya se había salido y vamos a meter la pelota ahí. Pues nos cansamos hasta que logramos meterla. Y a mí me decían Reynoso cuando era chico. Obviamente mis ídolos fueron Borja, porque yo le iba a los Pumas. Mi papá me compró mi uniforme de los Pumas, aquel oro con las rayitas azules. Pero cuando en el 69 el escándalo de que pasa a la América, pues obviamente tu ídolo se va a la América y entonces yo me vuelvo americanista. Y toda mi familia era atlantista. Mi tío fue Manuel Chaquetas Rosas del Mundial de 30, mi abuelita, que en paz descanse, atlantista de hueso colorado. Entonces creces con todo el atlantismo y una parte necaxista. Pues tú dices, oye, yo le tengo que ir a otro. Y a mí me toca la explosión de aquel América espectacular con Borja, con Reynoso, los ídolos y aparte la polémica, ¿no? Entonces yo ahí pues me fui del lado americanista y viéndolos jugar, salir a jugar. Y ya sabes, si no hacías la tarea, si no hacías tus quehaceres, o si pasaba algo, pues el castigo, ¿cuál era? No sales a jugar. Y eso para mí era lo peor que me podrías hacer. Posteriormente yo cuando empecé a investigar, por ahí del año 74, mis amigos gritaban, sal, etcétera. No, pues yo estoy aquí, espérame tantito, ¿no? Vamos
a seguir investigando, ¿no? Entonces así fui creciendo, alumno regular, aunque cuando yo quería lo hacía, porque el quinto año de lo que es el segundo año de prepa fue extraordinario, exenté la mayoría de las materias y el quinto semestre de la universidad. Fueron de esas veces que yo dije, a ver, esto lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, ¿no? Y a mí te voy a platicar rápidamente una experiencia que cuando me invitan a dar conferencias siempre platico esta anécdota y quiero que el público que te sigue y que te ve, a ver si le deja algo. Había una materia bioquímica en la facultad quinto semestre y te digo que fue excelente y yo fui el mejor alumno de la clase, del salón. Termina el curso, vas a la puerta, ves tus calificaciones y hasta arriba, Salazar Pacheco, 8.5B. Y yo voy con el maestro y le digo, oye, Alfonso, se llamaba el maestro Alfonso Torreblanco, oye, ponme MB, fui el mejor de tu clase, tareas, laboratorio, y fue hasta arriba, no, 8.5 es B. No, pero necesito el MB para nivelar las heces que por ahí tengo. ¿Quieres MB? Sí, presenta el final. Oye, pero ya tengo 8.5, renuncia. Y a mí no me puedes decir eso. Y dije, pues ahora ahí tienes tu 8.5. Tú ve y voy al final. Llega el final en el auditorio, pues una cantidad impresionante de alumnos, y me ven mis amigos, ¿y tú qué haces aquí si exentaste? No, yo quiero MB y este me puso B. Pues ahí me tienes, pum, 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 pum. Presento el examen, 3 días después vas a la puerta, ahora ya eran 300 alumnos, no eran 20 del salón. Hasta arriba, Salazar Pacheco, 8.5B. Lección de vida, Javier. Chicharito Hernández. No puedo ser titular, tengo que ser suplente. ¿Quieres ser titular? Te tienes que preparar más. Ya no cursé, yo en ese momento dije, no, adiós bioquímica, ¿no? Me quedo con mi B y adelante. Y otra anécdota, Nacho Basagún en mayo del 89, marzo del 89 era jefe de prensa por un espacio breve en la federación. Yo voy y le digo, oye, Nacho, ¿cómo estás? Pues fíjate que yo hago esto, no sé si te interese, platicando de los resultados ahí en la federación, etcétera. Me dice, bueno, déjame verlo, ok, gracias, con permiso, me doy vuelta y me dice, oye, a ver si eres tan bueno. Tú ya estabas en Televisa Deportes. ¿Qué pasó, Nacho? Me dice, a ver si eres tan bueno. ¿Tú me puedes decir cuántos partidos yo disputé como jugador activo? Le dije, no, don Nacho, yo creo que, pues no lo sé, eso no me he dedicado a eso y yo creo que nadie lo va a poder hacer. Es muy difícil porque aparte no hay cédulas. Ah, pues entonces no eres muy bueno. Y no me hubieras dicho eso, Javier. Con permiso, Nacho, buenas tardes. Me salí y me fui ahí a la Ciudadela a empezar a sacar las alineaciones. Tenía yo que sacar 52,000 en ese momento. ¿Sabes cuántos años me tardé? Te acordarás, ustedes iban a comer, ahí decita que en paz descanse los compañeros, Manolo, todo el mundo iba a comer, pero yo me iba a la biblioteca. Sí, sí. Me tardé 12 años en recopilar todo eso porque yo no tenía tiempo. O me levantaba muy temprano, iba a la biblioteca, luego a trabajar, o a la hora de la comida iba y venía. A mí no me puedes decir que no tengo las cosas. Yo voy a luchar, igual en familia. Yo dije, me gustaría tener una casa, me gustaría tener una familia, me gustaría tener una alberca, me gustaría tener viajes, me gustaría conocer Europa. Todo eso lo pensé, pero a mí no me puedes decir que no lo puedo hacer porque yo me voy a dedicar y lo voy a lograr. Y he logrado cosas en lo personal muy importantes, profesionalmente y a nivel personal. Y así me desarrollé desde niño. A mí no me puedes decir que no sé hacer las cosas. O sea, estudias, te preparas, y es por eso que lo llevo ya al ámbito profesional, es decir, pues pónganse a trabajar, pónganse a estudiar, pónganse a entrenar, pónganse a, etcétera, ¿no? Para salir adelante. Y es en la actualidad de que mi vida sigue siendo sacar los datos, información, etcétera, etcétera. O sea, así fue mi vida desde niño, jugando al fútbol, estudiando, regular, ¿verdad? Y siempre con la investigación o el querer contar todo. Yo ponía a las 9 de la mañana te levantas, 9:15 haces esto, haces el quehacer, tienes la cama, desayunas, llevas a tu hermano a la escuela, vas por él, haces la tarea, te vas a la escuela, etcétera, etcétera. Siempre me dio por contar absolutamente todo. Oye, y a ver, cuéntanos, entonces vas creciendo en la universidad, vas apasionándote por este recuento de las cosas que van ocurriendo, ¿y cómo se da tu primer contacto en los medios? Bueno, pues precisamente por ahí del 85, pues ya tomo la decisión, ¿no?, de casarme. Yo ya tenía mi carrera, ya daba yo clase de biología en varias escuelas, estuve en varias secundarias federales, fui a la 68, secundaria de una 68, y ahí me encontré varios que fueron mis maestros.
Yo llegué y compartí créditos con ellos juntas, pero ya siendo igual profesor como ellos. Fue algo muy chistoso y en lugar de estar sentado en la banca, ya estaba yo acá en el pizarrón enseñando. Obviamente biología, ciencias naturales, estuve en la Flauta von Glomer, estuve en la Universidad Femenina, en el Montessori de ahí, de Condesa, etc. Pero bueno, pues ya se me da la idea de casarme, pero obviamente al casarte, yo no podía, con el plan de vida que yo tenía, pues no podía aspirar a mucho si yo seguía dando clases así y sin tener una planta, ¿no? Aunque sí la tenía en la C, pero nada más era en un colegio. Entonces yo dije, bueno, pues voy a buscar una mejor opción, a ver si se puede. Biología era muy difícil. Yo estaba en el proceso de presentar de terminar la carrera y de presentar la tesis, pero eso me llevaría tiempo. Precisamente por tortugas marinas tuve que descuidar los últimos semestres. Entonces a nosotros, los que nos dedicamos a tortugas, nos costó mucho trabajo terminar la carrera, porque tortugas no lo aprendes en el pizarrón, tienes que ir a la playa, y ir a la playa y regresar eran 2 o 3 veces por semestre y perdías muchas clases. Y eso empezaste a arrastrar materias, a mí me costó mucho trabajo terminar, y era el proceso de la tesis. Entonces yo tuve que buscar una mejor opción para formar una familia, etc. Entonces un día agarré mis cosas y dije, bueno, pues voy a ir, al fin sé que les falta información, ¿no? Yo ya sabía eso, ¿no? Y a donde toco la primera puerta es en el programa de radio 2 en el área. Estaba Raúl Orbañanos y Carlos Alberto. Llego, me presentan ahí en su cabina, me entrevistan. Fue agosto del 85, puesto que me decían qué dato importante traía yo, y yo les platiqué del gol aquel de medio campo de Reynoso en un torneo de Copa América Atlético Español, y se cumplían años, ¿no? Eran 13 años de aquel suceso. Y me dicen, no, oye, me interesa, está muy bien toda tu información. Ahí Raúl, porque empecé a ir a Televisa también a tocar la puerta, en el edificio de antes, donde estaba la antena, que se cayó en el terremoto, y pues no podía yo entrar, ¿no? Y no me recibían, pues la recepcionista decía, bueno, ¿a quién vienes? A ver, bueno, es que yo vengo ofreciendo mi servicio. Vaya a Recursos Humanos y haga su solicitud. Sí, pero esto es diferente, tienes que hacer una exposición de qué haces, a qué te dedicas, qué vienes a hacer, o cuál puede ser tu contribución. Era muy difícil, ¿no? Entonces Raúl Orbañanos me consigue una cita en Canal 13 con José Ramón Fernández, y el señor me recibe. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Bien, oye, ¿qué te dedicas? No, pues me dedico a esto. Y él me dice, no, yo ya tengo a alguien que lo hace, Toño Echevarría. Yo ya lo conocía, pues lo mencionaban mucho. Bueno, pues órale, está bien. No, pues muchas gracias. Pues, si se ofrece algo, yo te llamo, pues muchas gracias, ¿no? Viene el terremoto del 85. Y ahí entre escombros y todo me encuentro a Juan Dosal. Y Dosal me dice, pues habla con Teodoro Cano. Él es el jefe de información. Digo, en aquel momento pues no había la comunicación de ahora para que te enteres cuál es la estructura de una oficina o algo así. Era muy difícil. Tú sabías que estaban ahí, que comentaban, hablaban, pero pues no, ¿quién es el jefe de información? ¿Quién es etcétera, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar con el jefe Teodoro Cano. Entonces empecé, allá me conocían las recepcionistas, ¿no? Y otra vez, a ver. Y entonces me pasaron con Aide León, la secretaria eterna de Televisa Deportes, que entró en el 79 y que lamentablemente, pues, como sabemos, ya falleció. Y ella empezó a decirme, hola, ¿cómo estás? Déjame ver. Y por teléfono ahí en la recepción, déjame ver. Hasta que un día dice, pásale. Y ya le dijo a la señorita de la recepción que pase. Ingresé. En aquel tiempo, en el edificio nuevo que le llamábamos, donde ahora despachamos, nada más estaba habilitada la parte de abajo, y ahí estábamos todos revueltos, Jacobo Zabludowski, Guillermo Ochoa, Rocío Villa García, todos estábamos ahí codo con codo, precisamente por lo que había pasado. Eso fue octubre, y me recibe Teodoro Cano, jefe en ese momento del área de deportes, y me dice, bueno, a ver, ¿tú qué haces? Porque Aide ya me habló mucho de ti. Bueno, pues es que yo hago esto, y mira que Aide no me conocía, Aide nada más era por teléfono, ahí en la recepción. Y el señor Cano ve y dice, bueno, pues sí, él acababa de entrar en julio del 85. O sea, él le llegué, pero como dicen por ahí, de anillo al dedo, ¿verdad? Y entonces él ve lo que yo traigo de información, me dice, a ver, tráeme estos datos, a ver si es cierto, ¿no? Y sí, yo regreso el viernes y los datos,
se los doy, ellos los imprimen, estoy atento el fin de semana en las transmisiones y empiezan a dar la información. Y pues obviamente imagínate yo lo que sentía, ¿no? Estando en casa, oye, son datos míos, ¿no? Sí tengo posibilidades. Y así empecé a llevar información, etcétera. Venía el sorteo del Mundial, 86 en diciembre, y me dijeron, no, pues espérate, vamos a ver, y ya total entro oficialmente en enero del 86. Así es como ingresé a los medios. Todavía entrando, el jefe Cano me dijo, oye, prepárate, ve y presenta tu examen para locución, de locutor, para que puedas transmitir en el Mundial. Le dije, no, primero me tengo que preparar, porque no puedo ir a hablar así nada más porque sí. Sabré estadísticas, sabré lo que sea, pero pues tú sabes, en un momento dado el micrófono, pues también sí te impone, ¿no? Dije, no, déjeme preparar. Y sí, yo lo obtuve hasta el 88, mi licencia. Me preparé, estudié y tengo mi licencia, que había pasado mi examen como se debe. Así fue como ingresé a Televisa. Empecé a ir en octubre del 85, pero oficialmente en enero del 86. Y cuando yo entro, el 8 de enero, bienvenido, etcétera, 7 días después nace mi hijo. Entonces traía la torta bajo el brazo. Ajá. 34 años, 44 años. No, 34. Ay, no, espérame, 34 años. 34. Prácticamente ya casi 35, pero 34 años. Ajá. Y por eso, como empezamos esta charla, pues he visto desfilar ahí cualquier cantidad de personajes, ¿no? De todo tipo y de todos los colores y sabores, ¿no? Yo llegué en el 88 y sí. Hoy, cuando tú llegaste, ya estaba Toño, ya estaba Burak, pero de los que quedan nada más Anselmo. Anselmo, estaba Pepe Segarra, ellos nada más. El doctor Morales, pero ya no está. No, estaba Juan Dosal, estaba Gerardo Peña. Juan Dosal sí, ¿no? Está, no está. Sí. Okay. Sí, digo, me refiero a quiénes permanecen ahora, o sea, quiénes están todavía cuando tú llegaste que ya estaban y que siguen estando. De lo que es oficina, redacción o ahí del cúmulo ahí, pues Toño, Burak, Anselmo, pero Anselmo no estaba en deportes, Anselmo estaba en Otivisa. Sí. O sea, ahí nada más, en los que están ahí, los que nos sentamos ahí a trabajar, a agarrar una computadora, Toño, Burak y tu servidor. Pepe Segarra ya estaba, porque él estuvo, si bien recuerdo, él estuvo de redactor, creo que por ahí en Los Ángeles 84, por ahí, pero cuando yo llegué él no estaba ahí en la oficina de deportes, no estaba ahí como tal, como reportero, conductor, no estaba ahí. Creo que en ese momento ya empezó a hacer puros eventos, ¿no? Pero él había estado de redactor, pero digamos así en lo que es la trinchera, Toño, Burak y tu servidor Anselmo, estaba en Otivisa. Wow, qué gran historia, Richard. Oye, ¿y tus hijos cómo están? ¿Cuántos años tienen? No, pues muy bien, 34 tiene Ricardo, piloto aviador, que de hecho trabaja ahí en el aeropuerto de Atizapán, que te queda ahí muy cerca. Se interesó en algún momento dado por lo mismo, nadie de mis hijos, ninguno le interesó la investigación como tal, ¿no? La pasión por el fútbol mi hijo no la tuvo. Le gusta, le va al Necaxa, porque él creció, como yo con Pumas o América con Borja, pues él creció llevándolo al Estadio Azteca con Necaxa, con Aguinaga, Peláez, con toda esa generación, el campeonísimo Necaxa de los 90, pero él siempre tuvo el sueño de ser piloto aviador, y ya gracias a Dios lo logró y es piloto aviador, etcétera, ¿no? Es instructor de vuelo y demás. Luego le sigue por 3 años Karen Alejandría, que ella siempre quiso ser actriz, siempre le gustó la actuación todo el tiempo. Yo le dije, ¿quieres estudiar eso? Pero ¿quieres dedicarte a eso? Sí, pero primero me estudias una carrera. No te vayan a invitar a un programa de concursos y pues vale gorro, ¿no? Primero me aprendes, ¿no? Cultura general. Y sí, cursó comunicación, ¿verdad? Pero ella también cursó teatro, canto, actuación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí hace sus cosas, se dedica a eso, ¿no? Y la más chica, otros 3 años, es 34, 31, 28, Natalia Montserrat, ella escogió diseño gráfico y tiene un talento para hacer las cosas de manera impresionante, le gusta mucho la fotografía, y trabaja en diseño gráfico y todo. Muy bien los 3 muchachos. Eso sí, ninguno, soy como Arturo Bricio, que bueno, no sé si ya se le hizo,
Pero un día nuestro buen amigo Arturo Brizo, paisano aquí en Cuernavaca, dijo que iba a presentar una solicitud a ver dónde podía convertirse en abuelo. Uh-huh. Y yo, obviamente, también a mis hijos digo, no lo estoy apurando, pero pues, así como que dices, bueno, ya lo saqué, ya cursaron su carrera, ya ellos ya son independientes, ellos se mantienen, todo. Ya su nieto, y no se ve ni por dónde. Creo que mis clases o mis consejos fueron demasiado buenos porque ninguno se ve que vaya. Es decir, Ricardo Salazar, tu servidor, Ricardo Junior, Ricardo Salazar, y pues el Ricardo tercero no sé, porque mi papá se llamaba José, ¿no? ¿Se llama? No, mi papá falleció en el 81. Oye, yo tenía 20 años. Los tres no viven contigo, ninguno de los tres vive contigo, tus hijos. No. Ya. Oye, no, ellos viven allá en su casa y todo el rollo, todo. ¿Te mantuviste casado o no? ¿Te mantuviste casado? No, yo me separé hace unos años. Ajá. 5 años, 6 años, 5, 6 años. ¿Y estás mejor así? Pues todo en la vida, ¿no? Increíblemente, yo dejé la Coca-Cola, dejé el cigarro y no sé qué otras cosas iba a dejar yo en un momento dado, ¿no? Pero fíjate, ¿no te acuerdas que yo compraba la Coca-Cola? Claro, y te daban unos dolores de cabeza por el cigarro y la... No, todavía tengo esos dolores de cabeza que me son cíclicos, me llegan cada 3, 4 años. ¿Sabes cuándo me llegan? En los mundiales. En el último mundial así la pasé en Rusia, como en el... ¿Te acordarás? En Río de Janeiro, en Sudáfrica, con el dolor de cabeza. Es una enfermedad típica que, bueno, pues como todo, selección natural, a mí me tocó y ni modo a vivir y a aprender a vivir con eso, porque sí es una experiencia bastante dolorosa, ¿no? Bastante fuerte. Es una enfermedad muy, muy fuerte. Hay pocos estudios acerca de ese, se llama síndrome de Horton por racimos, que viene siendo, se lo conoce como el dolor más fuerte en la especie humana, que vienen siendo como 3, 4 partos al mismo tiempo, y ya sabes, aquí tú me llegaste a ver varias veces, es más trabajando así, ¿no? No te puede dar la luz, ¿no? O sea, en ese momento... Sí, no, en ese momento no, te inhabilitas totalmente, te dura, no es como una migraña que te puede durar una semana, un mes, porque te mueres. Es un dolor que te dura entre 20 minutos a 3 horas, pero con aquí, en el trigémino, con toda la intensidad que te puedas imaginar, como te digo, son 3, 4 partos a la vez, y bueno, pues nosotros nunca pues tuvimos esa suerte, ¿verdad? No parimos, ¿no? Entonces, pero pues las mujeres que lo hacen, pues sí dicen que es una experiencia bonita, pero a la vez dolorosa, pero aquí no, olvídate. Pero bueno, pues hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Y no hay cura hasta ahora, pero también me dice mi neurólogo que de eso no me voy a morir, gracias a Dios, ¿no? Mi querido Ricardo, fue un placer, realmente muchas gracias. Sabes que valoré y que sigo valorando muchísimo tu trabajo, creo que es interesante siempre acudir a ver qué dice Ricardo Salazar, cuando menos eso hago yo. Más allá de que influyas en mi opinión, la complementas, porque creo que esa parte tampoco tiene que ser desconsiderada como hoy ocurre. Mi gratitud, mi cariño, fueron muy buenos años los que tuvimos ahí. Creo que se valoró, se revaloró un trabajo que en su momento pues, como que a algunos les parecía atractivo, pero era una herramienta indispensable, se hacía diferencia y creo que se sigue haciendo diferencia a través de lo que tú transmites, de lo que tú produces, que es una tarea quirúrgica de una cabeza privilegiada y de un apasionado del fútbol y de la vida. En el camino andamos, mi Richard. Claro que sí, Javier, te lo agradezco. Ya nada más como colofón, pues decirle a la gente, porque muchas personas piensan que ahí en Televisa, el Teodoro Cano, que fue el primero, y luego pasó Schwarzberry, etcétera, Alfredo Domínguez Muro, tú, ahora todas las modificaciones, piensan que a mí me pusieron a hacer eso, o sea, a revisar todos los videos. No, fue al revés. Yo llegué con la información, decir, a ver, traigan esta cinta, búsquenla porque ahí hay esto. Y así se logró hacer un proyecto que gracias a Dios todavía sigue dando y sigue marcando diferencia. Muchas gracias, Javier, también un placer, un gusto poderte saludar y sobre todo convivir con todo tu público. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.